Muy buenas noches, mis hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos a esta 11ª clase de apologética. Y tenemos un invitado muy especial. Tenemos al hermano Jesús Roldán, que nos vamos a estar dando una clasecita, una charla con respecto a la aparición de la Virgen de Guadalupe. Muy interesante, y va a haber unas cuantas preguntas y unas cuantas cosas que se van a decir a lo último, así que yo espero que ustedes hagan sus preguntas, lo vayan escribiendo en el chat, y agradezco a todos aquellos que están comenzando a llegar después de la 10ª clase que se retransmitió hace unos par de minutos, ¿ok? Así que muchas gracias, y pues voy a darle la bienvenida al hermano Jesús Roldán. Hermano, Dios te bendiga, bienvenido aquí a Huella Católica. ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bendiciones, claro que sí. Bueno, vamos a no esperar mucho a los hermanos. Le indico a los hermanos que compartan este video, se lo hagan llegar a personas que ustedes conocen y que quieran saber del tema y de la clase, y que le den like también para que YouTube lo entienda y pueda el algoritmo identificar que algo está pasando y pueda ser compartido por más personas a través del mundo entero. Así que este tema va a estar muy interesante, créeme. A mí me encanta este tema y yo sé que va a estar muy bueno. Las preguntas que vayan a hacer, déjenlas en el chat, háganlas. Yo voy a estar haciendo sus anotaciones, pero se va a tomar las preguntas al final de la clase. Muy bien, ya con esto indicado, voy a dar paso a que el hermano Jesús Roldán comience con el tema. El tema sería aparición de la Virgen de Guadalupe. Muy bien. Adelante, hermano. El canal es suyo. Ok. Solo que me van a disculpar si me muevo un poquito, porque está mi hijo pequeño aquí y está haciendo algo de ruido. Entonces, no me va a dejar hablar a gusto con ustedes. Perdónenme. Aquí donde estoy hay menos luz, pero aquí estoy con ustedes. Sigo aquí con ustedes. Y bueno, la Virgen de Guadalupe es una devoción bastante conocida a nivel mundial. De alguna manera es una de las devociones más importantes, de las advocaciones más importantes de Nuestra Señora. Ha tenido un desarrollo muy ligado a la historia de México y a su propia identidad. Obviamente es una advocación mexicana, eso es algo casi de conocimiento básico, solo que de alguna manera la Virgen ha trascendido esas fronteras geográficas y políticas. En el caso de México, en un momento dado, la Virgen de Guadalupe fue eje de la forja de nuestra identidad nacional. Es un tema del que yo hablo mucho porque como doy clases a alumnos universitarios sobre la formación de la identidad mexicana, muchas veces les cuesta trabajo entender estos procesos. Dirían, bueno, ok, puedo entender que eso de celebrar o de tener vacaciones en Semana Santa o en Navidad sea algo religioso. Puedo entender, por ejemplo, que haya tantas iglesias en cada ciudad, ¿no? De América. Sin embargo, les cuesta a veces trabajo entender cómo la misma cultura mexicana o latinoamericana se puede forjar alrededor de una advocación mariana. Para ellos a veces esto es como, bueno, pues algo que nos viene de familia, una tradición familiar, ir a la Basílica de Guadalupe en peregrinación, celebrar el 12 de diciembre, un poco como que al no vivir plenamente la fe católica, todo esto se vuelve parte de una tradición. Nace el niño, bueno, hacemos una fiesta y lo bautizamos. A la niña de 15 años, pues le hacemos su misa. Lo importante para muchos no es la misa, es la fiesta después, ¿no? Y el vals y el pastel y toda la cosa, ¿no? Que se casan por la iglesia y hay misa, bueno, sí, pero para muchos lo importante no es la misa. Es como que se casan mis amigos y pues voy a aplaudirles, ¿no? Entonces, para muchas personas es difícil entender de qué manera la Virgen de Guadalupe ha participado en la formación de la identidad. Y es que no olvidemos que la Virgen de Guadalupe aparece en un contexto de confrontación y de difícil
unión o difícil acercamiento de dos pueblos. En el caso de México tenemos a los conquistadores españoles y a los nativos, que son de diferentes etnias. Recuerden una cosa, esto es importante, aquí había una composición muy heterogénea, no había un solo pueblo indígena, había muchos. Eran una variedad de pueblos indígenas, y tanto en México con los aztecas como en Perú con los incas, había incluso divisiones, fricciones muy fuertes entre los mismos indígenas. Llegan los conquistadores españoles como una fuerza que aprovecha esas diferencias para lograr la conquista. Esto es algo ya bien sabido. Los españoles, Hernán Cortés en el caso de México, Francisco Pizarro en el caso de Perú, descubren que pueden aprovechar estas divisiones entre indígenas para mejor conquistarlos y consiguen muchos aliados indígenas. En este contexto de divisiones, hostilidades, de un pueblo que todavía no logra definirse bien, que todavía no está fundido o fundado, según se quiera usar cualquiera de ambos verbos en este contexto histórico, bueno, pues Nuestra Señora aparece con este mensaje, un mensaje que en un principio hasta los más descreídos pueden considerar un mensaje relativamente limpio, relativamente puro, un mensaje que hasta ellos dicen, bueno, puede sonar cursi, pero está bien, te lo compro como algo inocente. La Virgen se presenta, aparece en el Tepeyac y le dice a Juan Diego, no estoy yo aquí que soy tu madre, yo soy madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, madre tuya y de todos los que viven en esta tierra, quiero que me levanten aquí mi casita sagrada donde yo escucharé vuestras plegarias para presentarlas a Dios. Entonces, una madre que ama a sus hijos y que intercede por ellos, una madre que busca la unión de sus hijos, indígenas y españoles. Creo que esta es la clave de la aceptación estruendosa de la Virgen de Guadalupe por los indígenas en México. Les habla en su idioma, se presenta como una de ellos, pero también como madre de ellos, que los quiere para sí como hijos suyos y que busca acercarlos a Dios. Por eso incluso los que no creen en Dios, al oír este mensaje dicen, bueno, se entiende dentro del contexto cristiano. No creo en eso, pero lo valoro. Los creyentes, en cambio, lo consideramos algo importantísimo. Para nosotros, como cristianos, el acercamiento de Dios al hombre es básico. Por eso creemos en este Dios y no en otro. No hay otra religión, ninguna otra religión en el mundo, ni el judaísmo, ni el islam siquiera, que consideren a Dios como parte de nosotros mismos al haberse hecho hombre, el verbo encarnado, el logos. Ahí está el gran misterio del cristianismo, el misterio de la encarnación. Y por eso el cristianismo en su momento tuvo la importancia histórica que tuvo. Y aquí también entre los indígenas, este mensaje, Dios es, no solamente Dios es tu creador, o no solamente Dios es un dador de leyes. Aquí en el caso del cristianismo, Dios es tu padre. Su madre quiere ser madre tuya también y quiere estar cerca de ti. Dios toma la iniciativa, Dios se acerca a nosotros. En el caso de las apariciones guadalupanas, por medio de su madre. Por eso el mensaje del Tepeyac es tan importante y lleva a los indígenas primero a ese acercamiento con el cristianismo. Recuerden esto, el acercamiento a Nuestra Señora de Guadalupe es acercamiento al cristianismo. Estas apariciones tienen lugar dentro de todo el proceso de conversión, de evangelización. Y ya en parte los estudios históricos, pero sobre todo los estudios pastorales y teológicos, nos permiten comprender de esta manera el fenómeno guadalupano. Es un reto, si usted se pone a pensar, era un desafío para los frailes evangelizar este continente. Estamos hablando de una cultura muy diferente a la europea. Estamos hablando de personas que creían que se debían hacer sacrificios humanos en honor a dioses, que practicaban la poligamia, que no entendían esto de que uno como humano puede ser hijo de Dios. Ese concepto de ser hijos de Dios, que para nosotros los católicos es tan obvio, tan evidente, bueno, para ellos sonaba disparatado.
Acuérdense que ya San Pablo nos lo advirtió. Decía, bueno, es que ni siquiera los judíos y gentiles, al ver que se predica un Dios crucificado, decían, qué locura, qué necedad, qué disparate es el cristianismo. Y es que pues, sí, para los paganismos, el cristianismo suena a disparate. Es un Dios, es un Dios que se hace hombre, ¿como para qué? Es un Dios que se acerca a nosotros, pero ¿para qué? Es un Dios que ya no quiere sacrificios humanos, ¿como para qué? Entonces, para los paganos, para los gentiles, siempre ha sido muy complicado aceptar el cristianismo. Por eso, en el caso de Nuestra Señora de Guadalupe, su mensaje resulta la clave que va a llevar a los indígenas a su manto, bajo su manto, los va a aproximar con estas palabras. Madre del verdaderísimo Dios. Al hablar en su idioma, los indígenas saben de quién habla. De la deidad suprema en la que ellos creían, el creador de todo. Ella te dice, yo soy madre de él, madre tuya. Para demostrártelo, hazme una casita, voy a acercarme a ustedes, voy a estar cerca de ustedes. Bueno, si uno estudia esto como nada más la historia de las apariciones, suena como muy bonito, ¿no? Pues la Virgen se apareció, qué linda, para hacer un templo, bueno, hizo brotar flores, todo muy bonito, como muy inocente, ¿no? Hasta un poco infantil si ustedes lo oyen así o lo ven así de manera superficial. El asunto es que cuando uno ve las implicaciones históricas y teológicas de esto, se da cuenta de que estamos hablando de la conversión de un pueblo. Es el nacimiento de un pueblo cristiano originalmente el pueblo mexicano, pero aquí es donde intervenimos, digamos, los entusiastas guadalupanos y que al mismo tiempo estudiamos también la formación de las identidades en América Latina y decimos, bueno, es que México no existía. La Virgen de Guadalupe no dice ser mexicana, dice tuya y de todos los que están en esta tierra, y dirán ustedes, bueno, pero esta tierra es México. Esa sería una visión nacionalista del guadalupanismo, pero la Virgen no es nacionalista. Recuerden que la Virgen y Dios no tienen nacionalidad. Por eso nuestra iglesia, nuestra fe se llama católica, significa universal. La fe universal, la iglesia universal. Dios no tiene patria, Dios no tiene nación. Dios es Dios de todos, es para todos. Lo mismo la Virgen. Es por ello que algunos analistas del fenómeno guadalupano, pensamos, bueno, la Virgen más bien está aquí convocando bajo su manto a todos los indígenas de este orbe indiano, como le van a llamar los cronistas, de esta América, Nuevo Mundo. Por eso, y yo creo que así lo han sentido otros pueblos de América Latina, que la han llegado a venerar también como su patrona, porque el mensaje es igualmente válido para todos los pueblos de América Latina. Incluso los españoles van a acabar entendiéndolo y aceptándolo de esta manera. En un principio, recuerden que los españoles ya veneraban a la Virgen María, tenían sus propias advocaciones milagrosas allá en España, sobre todo la Virgen del Pilar y la Virgen de Covadonga, pero de alguna manera esta Virgen es diferente. Esta Virgen no tiene un mensaje nacional, como si lo tendrían allá estas vírgenes, como que la Virgen del Pilar es española, no francesa, no italiana, no inglesa, no alemana. Es una virgen que directamente se refiere a la cristianización del reino visigodo en España, bueno, lo que va a ser después el reino visigodo, y la Virgen de Covadonga convoca y patrocina una lucha contra el invasor musulmán. Ambas son causas relacionadas con este pueblo cristiano visigodo español, causas propias. La Virgen de Guadalupe, en cambio, no tiene una causa nacional. La suya es una causa a nivel continente, la conversión de un continente, la fundación de un nuevo pueblo ante este encuentro de dos mundos, ¿no? Europa y América. Por eso es diferente su mensaje y por eso ha tenido el éxito que tiene. Es un mensaje aceptable hasta para los descreídos, como digo, para muchos críticos del guadalupanismo, pero que al mismo tiempo comprenden el valor de este mensaje, dicen, bueno, puedo no creer en la parte sobrenatural,
Sin embargo, la Virgen llama a la unión de pueblos. Está perfecto. Mientras más unidos estemos los pueblos, menos probabilidades hay de guerras, desavenencias, etcétera. Eh, claro, esto significa que Dios nos ayuda, por supuesto. Nosotros tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Sabemos que como pueblos de América Latina tenemos nuestros propios problemas internos, externos, etcétera. Siempre habrá problemas, ¿no? Sociales. Pero la Virgen de Guadalupe nos convoca a unirnos. Y por eso muchos creemos en ella. Y bueno, ahí es donde yo tengo un grave problema con algunos hermanos separados, aprovechando que este curso es de apologética. Supongo que habrán hablado también de lo que opinan algunos hermanos separados de la Virgen. Y es que ellos simplemente parecen no ser capaces de ver este mensaje unificador. María como embajadora de Dios, no como sustituta de Dios, convocándonos a esta unidad cristiana que ella quiere. El problema es que, bueno, ellos no lo ven. Creen que esto es una especie de, wow, el diablo engañando a la gente, pero absurdo y de una manera muy simplista. O sea, la Virgen se lo dice a Juan Diego, soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de la gente, el creador del mundo, o sea, el Dios supremo. Y quiero aquí estar implorando por ustedes, intercediendo por ustedes, atendiendo sus ruegos, etcétera. Es como la madre en las bodas de Caná, que intercede, ¿no? Y bueno, lamentablemente esto no ha sido entendido por todos. Creo que nos toca como hijos suyos y como devotos guadalupanos impulsar mucho más esto, renovarlo cada vez más, ser constantes en esto, seguir peregrinando al Tepeyac. Pero cuando digo peregrinando al Tepeyac, no lo digo necesariamente de ir físicamente ahí, sino ir en pos del mensaje guadalupano y ponerlo en práctica. Y cuando lo decimos de esta manera, y lo vemos como esto, como la forja de una serie de pueblos unidos, cobra más sentido el tema guadalupano. Lamentablemente aquí le han dado muchas veces una interpretación nacionalista, incluso política, se le han dado usos políticos a la Virgen de Guadalupe. No sé si todo nuestro auditorio lo sabe, pero aquí en México, cuando inició la lucha por la independencia, el cura Miguel Hidalgo la tomó como bandera, como estandarte de guerra, una guerra fratricida. Por eso fue reprobado por muchos jerarcas de la iglesia que decían, oye, no, la Virgen es madre de todos. Si quieres, puede ser patrona de todos. Y cuidado, patrona ya tiene connotaciones políticas. La Virgen no dijo ser patrona. La Virgen María no es patrona, es madre. Lo que hacemos nosotros, humanos, con defectos, a fin de cuentas, es hacer la patrona, nombrar la patrona. Y queremos adscribirla a una causa política, que es lo que ha pasado en México con mucha intensidad. Y yo creo que ahí se le han dado algunas veces malos usos al culto guadalupano, pero la moraleja de todo esto es que efectivamente se trata de un acercamiento de Dios a los seres humanos, utilizando en este caso a su madre, a María. Dentro de la apologética, bueno, pues es un tema importante, porque siempre que se habla del tema guadalupano tenemos que hablar también de la figura de María, de si intercede o no por nosotros, de si es madre nuestra o no, de si es madre de Dios o no, que si fue virgen o no fue virgen. Bueno, pues de todo esto estamos hablando. Y a mí me sigue impresionando, francamente, cómo el protestantismo busca combatir el culto guadalupano y la devoción guadalupana, subestimando todos los efectos positivos de este mensaje y de este culto, evidentemente, en lo social, en lo religioso, en lo teológico, en lo artístico, en lo pedagógico. O sea, la Virgen de Guadalupe unió pueblos, sigue uniéndolos. Hasta el día de hoy es un factor de unión para todos los latinos que están en Estados Unidos enfrentados a una cultura diferente y a veces un poco agresiva. Vamos a ver qué pasa si regresa Donald Trump a la presidencia de allá. Bueno, los latinos han desarrollado parte de su identidad alrededor de la figura de la Virgen de Guadalupe. Porque de verdad, la Virgen de Guadalupe no tiene bandera, no tiene una bandera, no es la bandera de México, la bandera de la Virgen. La Virgen nos quiere a todos los pueblos unidos.
Entonces, ese es el mensaje guadalupano, eso es lo importante del mensaje guadalupano. No, yo por eso no creo que sea la Virgen de México, es la Virgen de América, más bien. Bueno, para muchos, como les digo, se ha vuelto símbolo de México, la ven como uno de los tantos símbolos de México, como nuestro escudo nacional, como nuestro himno, como cualquier símbolo mexicano importante en el exterior, ¿no? O personaje mexicano en el exterior. Eso es precisamente la generación de símbolos nacionales. Es parte propia de los pueblos, yo lo entiendo. Solo que yo no estoy de acuerdo en que la Virgen de Guadalupe tenga necesariamente que ser un símbolo nacional. Para mí la Virgen de Guadalupe es más grande que eso, viene a ser un símbolo católico también, ¿no? Un símbolo para todo el mundo. Y en la práctica lo es, eso es lo bueno. La buena noticia es que en la práctica es un símbolo católico que ha trascendido fronteras, existen santuarios guadalupanos y culto guadalupano fuera de México y en todo el mundo. Es parte del actuar del Espíritu Santo, es parte del actuar de Dios. Ir llegando a todos los corazones poco a poco. Y bueno, en este caso, la Virgen de Guadalupe es uno de las vías, en mi opinión, más poéticas, más acertadas que ha utilizado Dios para dirigirse hacia nosotros. Entonces, bueno, eso es lo que hay que rescatar del mensaje guadalupano. Su contenido cristiano, en primer lugar, cristiano, la madre de Cristo, el importante es Cristo, es quien está detrás de ella, es quien está encima de ella y de nosotros, Cristo, Dios. Y el mensaje católico, de la parte católica del mensaje guadalupano, que no es un asunto nacional, patriótico, local, exclusivo, sino que es un asunto universal, que es lo que significa católico. Bueno, como introducción, esta es una breve introducción, este es un panorama muy elemental de lo que es el culto guadalupano. No sé, hermano, si quisieras que yo puntualizara en algo más particular de todo esto, o si alguien quiere que puntualicemos sobre algo específico, porque es un tema enorme, el de la Virgen de Guadalupe. No sé si hay algo ahí que comentar. Bueno, sería interesante que hubiera entrado a ver si se puede entrar a las condiciones que hay con respecto a varios documentos de ese tiempo, que es en sí trae esa aparición, qué consecuencia tiene dentro de la iglesia y dentro de lo que es en el ámbito histórico mexicano. Esa aparición, no sé si puedes abundar un poco más sobre eso. Bueno, alguien ponía ahí en los comentarios, estaba yo viendo que dice la Virgen, la casa está en México y vengo del cielo, pero vivo en México. Bueno, no dice vivo en México. A ver, insisto, México no existía como país. No existía un país llamado México. Existía un territorio donde había una serie de pueblos muy diversos. Después se va a llamar Virreinato de Nueva España. Recuerden que el Virreinato de Nueva España abarcaba también parte de lo que hoy son Estados Unidos, va a abarcar Filipinas, Centroamérica y el Caribe. Entonces, no es que la Virgen dijera, yo soy de México, del río Bravo al río Suchiate, que son nuestras fronteras norte y sur, ¿no? Ese es el uso nacionalista que se le ha dado. Por aparecerse en México, en este lugar de la caída de Tenochtitlán, viene este asunto de pedir la autorización del arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, de que ahí se construya su casa, en el Tepeyac. Su casa está ahí, pero es para todos, no solamente para los descendientes de aztecas o de españoles, de los conquistadores de México. Ahora, tú me preguntabas por los documentos y testimonios. Miren, si ustedes quieren conocer el relato de las apariciones, más antiguo, se llama Nican Mopowa. Nican Mopowa. Y a ver si se los pongo en la
A ver si lo puedo encontrar. Sí, lo pones tú, porque aquí me está... No, dice que tengo que iniciar sesión para chatear. Uy, 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 uy. Bueno, luego lo vemos, ¿no? Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Pero básicamente la aparición guadalupana está relacionada con la conversión, ¿no? De los indígenas. Y el Nican Mopogua lo explica. El Nican Mopogua es precisamente un documento que ustedes pueden consultar en internet. Existe hasta eso fácil de conseguir en internet, en el cual se relatan las apariciones de la Virgen de Juan Diego. Va Juan Diego, es el vidente, caminando rumbo al catecismo en Tlatelolco, y se encuentra con Nuestra Señora de Guadalupe, que le habla en su idioma, le habla en náhuatl, y se presenta ante él. Este documento ha sido muy estudiado. También es cierto que ha sido muy cuestionado. Yo, en el tema histórico, sí quiero ser, digamos, no necesariamente diré crítico, eh, más bien analítico, porque crítico se ha vuelto un poco sinónimo de vamos a desmentir todo esto, ¿no? Digo, vamos a analizarlo. Analicemos este documento, por ejemplo. Ahí pueden ustedes ver una proyección del Nican Mopogua. La copia más antigua de este documento, a lo mejor es la de donde se tomó esa foto, está en la Biblioteca Pública de Nueva York. Es el relato más antiguo de las apariciones guadalupanas. Y alrededor de este documento se han hecho muchas conjeturas. Por ejemplo, ¿quién lo escribió y cuándo? No estamos seguros. Hay teorías sobre quién lo escribió, testimonios sobre quién pudo hacerlo, en función del el estilo de náhuatl que se está utilizando. Parece a todas luces ser un documento del siglo XVI, porque entre el siglo XVI y XVII, el náhuatl se fue, digamos, contaminando, entre comillas, de español. O sea, los indígenas que escribían usando ya el alfabeto español, ya no escribían un náhuatl tan puro. El náhuatl de este siglo es el del siglo XVI, es lo que podríamos llamar un náhuatl clásico, puro, ¿no? De los años posteriores a la conquista. Es un náhuatl elegante, culto, inteligente, estudiado. Se ve que el que lo escribió era una persona de cierto nivel intelectual, y se ha barajado que pudo ser Antonio Valeriano porque diversos autores criollos en el siglo XVII se refieren a este documento y dicen, sí, yo vi que Antonio Valeriano, escribió una historia de las apariciones guadalupanas. Lo más probable es que sea este relato, porque además cuando se imprime el Nican Mopogua en el siglo XVII, estos decían, sí, esto que está impreso es lo que publicó Valeriano, lo que tiene manuscrito Valeriano. Entonces, bueno, por ahí testimonios, ¿no? Ahora, es cierto que tampoco tenemos el testimonio de Valeriano diciendo, sí, yo lo escribí. Esos son el tipo de desafíos al que nos enfrentamos los que estudiamos el suceso guadalupano, ¿no? Que dentro del tema de los documentos hay algunas piezas faltantes o hay algunos datos faltantes. Es un tema enorme que se sigue estudiando y que, bueno, pues que hay que complementar. De alguna manera yo fue por este tema que entré al tema guadalupano. Dice aquí en los comentarios, veo, se ha difundido que Guadalupe es un mito y así se está enseñando en los colegios. Es, es cierto, sin embargo, a ver, el problema con la educación en México es que tiene demasiados agujeros. Antes de decir que la Virgen de Guadalupe es un mito, yo diría, primero explícame qué son los mitos, porque los mitos existen, la mitología existe, y dentro de nuestra cultura está presente la mitología griega, romana, en el caso de México, la mitología azteca. Bueno, que es un mito. Y después vemos si lo de la Virgen de Guadalupe es un mito. Pero es que ni siquiera nos explican eso porque ya no nos enseñan vocabulario básico. Entonces los niños no saben lo que son los mitos. No es que es un mito como quien dijera es un cuento. Y no, mito y cuento también son cosas distintas. Pero para eso hay que estudiar los términos correctos, hay que estudiar literatura, y eso es muy complicado. O sea, y no, yo siempre digo, a ver, no. La Virgen de Guadalupe tiene dos elementos y quiero que ustedes los capten muy bien. Uno, el relato de las apariciones nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Esto lo creemos o no lo creemos? Si ustedes y yo creemos en las apariciones guadalupanas, esta es una creencia religiosa, como creemos
que Jesús resucitó, que hizo milagros, como creemos que se apareció el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego el día de Pentecostés. Es una creencia religiosa, no es un mito, es una creencia religiosa. Puede ser equivocado o no, ahí puedes creer o no en ella, pero es una creencia. Segundo, la parte histórica. El culto guadalupano existe. Es un hecho histórico que desde el siglo XVI se le daba culto a la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, se creía que había aparecido y por lo tanto se vuelve parte importante de la identidad mexicana. El pueblo que cree eso y el pueblo que expresa eso. Bueno, ese es un tema histórico. Ahí sí ni los ateos lo pueden negar. O sea, si la gente cree esto, no lo puedes negar. O sea, tú puedes decir, Dios no existe, pero no puedes decir el cristianismo es un mito, porque el cristianismo es una religión viva, activa, que influye y determina la vida de muchas personas. Porque te digo, no manejan el vocabulario básico para distinguir entre creencia y mito. Entonces, bueno, hay que educar más a la gente, realmente. Lo que aquí dice, ¿qué documentos tiene la iglesia en cuestión de la aparición de la Virgen de Guadalupe? Bueno, te voy a dar otro documento. Este es el Nican Mopogua, que ya nos están mostrando, pero también existen y son importantes las llamadas informaciones de 1666. Repito, informaciones de 1666. Ese año se hicieron entrevistas, cuestionarios a ancianos de Cuautitlán, donde había vivido Juan Diego, preguntándoles por lo que ellos sabían de las apariciones. Sí, oye, ¿qué te decían cuando eras niño? ¿Qué te decían tus abuelos o tus padres sobre las apariciones guadalupanas? Y estos ancianos decían, sí, cuando yo era niño, escuché, cuando yo era niño, me hablaron de estos temas y se recopilaron sus respuestas, se transcribieron sus respuestas. Estas se llaman informaciones de 1666 y buscaban demostrar que los indígenas de la zona ya creían en las apariciones guadalupanas. Entonces, ahí está otro documento. Hay más, hay testamentos, hay sermones, tenemos algunos, mira, en los testamentos lo que hacía la gente, mucha gente era dejarle dinero al santuario guadalupano. ¿Sabes qué? Cuando yo me muera, destino tanto dinero a tal causa, tanto dinero a tal convento, o a la Catedral de México, o a la ermita del Tepeyac, y mandaban dinero al Tepeyac. Son testimonios de que había culto guadalupano. Y son importantes, porque hubo historiadores que decían, no, este cultito, nadie le hacía caso a este cultito. Era un culto insignificante. Bueno, ya se ha demostrado que no. Con estos documentos se demuestra que la gente le rendía culto a la Virgen de Guadalupe. Por eso es importante para los historiadores. Dice alguien, pregunta, ¿no era, cómo dicen, cómo era la forma o método de evangelizar a los indígenas con la llegada de los españoles? Bueno, es que incluso los frailes no estaban completamente de acuerdo en el método o en el cómo. A ver, yo te planteo a ti la misma cuestión. Supón que tú llegas a otro planeta habitado por seres humanos. Son seres humanos, de repente no diré por magia, no, magia no. Por obra de la providencia ahí hay Homo sapiens y tú los quieres evangelizar. ¿Cómo lo haces si ellos tienen creencias distintas? Es complicado. Algunos frailes decían, es que esto es cosa del demonio y hay que quitarles su religión completamente y destruirla, porque el demonio los tiene agarrados. Otros frailes decían, no, espérate, dentro de su religión puede haber cosas que Dios mismo haya sembrado, las semillas del verbo, las semillas del evangelio, que Dios los haya querido preparar para conocerlo, conocer al Dios verdadero, igual que el judaísmo fue preparación para conocer al cristianismo. Entonces la forma variaba. Había frailes que directamente buscaban, ¿sabes qué? Bautízalos a la fuerza porque si no, no se van a salvar. Y otros frailes decían, ¿y eso qué chiste tiene? El bautizo debe ser voluntario y que entiendan de qué se trata. O sea, yo entiendo. Ustedes y yo vivimos en una época donde existe la Declaración Universal de Derechos Humanos y creemos siempre en formas pacíficas de diálogo, de predicación, de convencer al otro. En esta época no se creía en eso y en quien sí se creía era en el demonio. ¿Sabes qué? Si siguen haciendo sacrificios humanos, se van a condenar. Hay que salvarlos a como dé lugar, si es necesario, por la fuerza.
se dieron muchos debates al respecto. Entonces, mira, Dios siempre provee. Dios provee y a través de la aparición guadalupana se aceleran las conversiones, los indígenas empiezan a ir al Tepeyac y a acercarse al cristianismo, gracias a que Dios mismo dijo, bueno, es que sí, les estoy poniendo algo bastante difícil. Y lo sabemos nosotros, ¿no? Cuando Jesús manda a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, eso no es cualquier cosa, o sea, se van a dejar la vida en eso, van a morir incluso en la misión, ¿no? No es cualquier cosa ir a evangelizar. Y los apóstoles lo sabían que eso les iba a llevar el resto de sus vidas y que además podían morir finalmente de manera violenta por predicar la fe. Es un reto la evangelización siempre y lo debe ser para nosotros. Si a nosotros no nos cuesta trabajo, significa probablemente que no lo estamos intentando. El día que nos propongamos evangelizar en serio, van a aparecer dificultades. Por supuesto que va a haber dificultades. Si evangelizar no es como ir de picnic, evangelizar no es precisamente tranquilo, cuesta trabajo y tiene retos, ¿eh? Veo alguien más, porque el documento lo tiene en Nueva York. Bueno, hay dos teorías sobre esto. Hay quien dice que los estadounidenses se lo llevaron cuando invadieron México en 1847. Cuando invadieron México y obligaron a México a ceder todo el territorio de California, Arizona, Nuevo México y la independencia y sancionar la independencia de Texas, hay quien sugiere que se llevaron documentos, entre ellos la copia más antigua del Nican Mopowa. Hay otra teoría. Hay quien dice, y esta a algunos les parece más probable, que algún coleccionista, que algún comprador de libros viejos lo encontró aquí y ya sea que lo vendió a alguien de Estados Unidos por un buen precio, o ya sea que un estadounidense aquí lo encontró y dijo, oye, este documento está valioso, te pago lo que quieras. Y el que lo tenía, muy mal informado, lo ha de haber vendido y se lo llevaron a Nueva York. Ahora bien, a mí no me importa demasiado porque el chiste es que esté conservado aquí o en Nueva York. Entonces, no. Dice, entiendo, no fue como ordenó el Señor Jesús que quiera venir una buena imposición. No, entonces no entendiste, mi estimado. ¿Qué te dije? Que había un debate. Había frailes que creían que esto se debía imponer, pero había frailes que decían, no, es que no se debe imponer, todo debe ser voluntario. Por supuesto, o sea, no no creas que aquí todos llegaron en plan de vamos a obligarlos. No, muchos frailes, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Julián Garcés, Fray Antón de Montesinos, Fray Bernardino de Minaya, cantidad de frailes, motolinietos, decían, no, ¿sabes qué? Tú predícales y el Espíritu Santo hará el trabajo. O sea, hay que enseñarles lo que es el cristianismo, hay que mostrarles lo que es el cristianismo. Entonces, no, o sea, al final no fue así. Al final hubo un proceso de conversión y al final hay un proceso de convencimiento. Miren, yo no sé si ustedes crean, o sea, que hay gente que cree que se puede obligar a un pueblo a cambiar de religión. No se puede. No puedes obligar a un pueblo a cambiar de religión. Pueden fingir que se convierten, pero en realidad no van a estar convirtiéndose. O sea, Incluso, perdona que dime. lo interrumpa, el Sí, 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 señor, adelante. yo tengo a Cristian Rodrigo Iturralde, lo menciona también de cómo la iglesia se oponía, incluso hacía sanciones a soldados que maltrataban a los mismos indígenas. O sea, y esto es un historiador que lo dice en la misma libro de la Inquisición, dando una promoción aquí, pero bueno, él lo dice y lo habla ahí sobre eso, que en sí no se usó mucho, no se usó la fuerza para nada en algunos casos. En otros casos, obviamente, cuando los indígenas pues se sobrevaban, se iban por encima o querían hacer algo, pues ya tenían que usarse los soldados, pero la iglesia se oponía a todas esas cosas, en todo. Ahí lo dice, claro, un historiador que lo dice bien claro. Bueno, quiero también indagar porque nos interesa también, por lo menos las personas que me han contactado, en hablar con respecto a el documento con Juan Diego. Juan Diego lo ponen en duda mucho de que él hubiese existido o no hubiese existido. Incluso hay
hay algunos que ponen en duda el documento de su nacimiento, creo que lo dice por ahí. ¿Qué hay con respecto a eso, los últimos hallazgos? ¿Has sabido algo sobre esos hallazgos o algo así? Ok, no hay documentos sobre su nacimiento. No tenemos nada parecido al acta de nacimiento de Juan Diego, no había ese tipo de documentos en el mundo indígena, no tenemos tampoco el acta de nacimiento ni de Moctezuma ni de Cuauhtémoc, y tampoco tenemos su testamento. Hay testimonios de que Juan Diego dejó testamento, hay quien lo menciona, pero no ha aparecido en los archivos tal testamento. Y igual, otra pregunta, ¿dónde está la tumba de Juan Diego? Se manejó durante mucho tiempo la idea de que había estado sepultado ahí en el Tepeyac, pero nunca se ha encontrado el lugar exacto de su tumba, y entonces por eso algunos dicen, bueno, entonces no existió. Bueno, no es tanto como eso, o sea, tú, hay muchos personajes históricos cuya tumba y sus restos no se conservan y cuyas partidas de nacimiento no se conservan. Se habla de ellos, se habla de ellos. No existen sus documentos personales, pero sí se sabe que existieron y actuaron. Entonces, para mí eso no es un argumento suficiente. Digamos que es un argumento que por el momento lo dejamos ahí en argumento menor sobre Juan Diego específicamente. De él se habla tanto en el Nican Mopowa, que ya presentaste tú, como en las informaciones de 1666, de las que ya les comenté. Ahí se habla de Juan Diego específicamente. Entonces, bueno, oyeron hablar de Juan Diego como personaje real. Quizá, qué sé yo, dentro de unos siglos alguien pregunte, oye, ¿y a poco sí existió esa niña Sor Lucía que dicen que de niña se le apareció la Virgen en Fátima? Bueno, ustedes y yo sabemos, y los ateos también saben que Sor Lucía sí existió y sí vivió y murió hace unos años, ¿no? Quizá con el paso del tiempo y con la destrucción o pérdida de algunos documentos, alguien diga, no, a lo mejor Sor Lucía es un personaje mítico inventado por gente de después, gente que después se le ocurrió el asunto y no, evidentemente no. O sea, la historia borra algunas cosas, el paso del tiempo borra algunas cosas, eso sí es cierto, definitivamente. Incluso no tenemos, hoy en día no tenemos los documentos originales con que fue escrito los evangelios, así que imagínate, eso no lo tenemos ya. Hay pedacitos, pero bueno, eso serían otra cosa. Otra preguntita más, he visto documentales con respecto a lo que se ha visto en la misma imagen, incluso cosas que han sorprendido, no sé si sabes sobre esto, pero han sorprendido a la ciencia con respecto a, puedo dar un caso así rápido que me acuerde, la tinta que se utilizó, el color no se ha deteriorado o sí se ha deteriorado, se han encontrado imágenes dentro del ojo. Esos documentos se pueden considerar como evidencia fidedigna para enfatizar lo que sucedió, la aparición de la Virgen de Guadalupe. Ok, igual hay que distinguir dos cosas. Ujú. Una es la aparición milagrosa con el mensaje que da la Virgen. Para mí esa es la parte más importante del acontecimiento guadalupano. La otra parte importante es su imagen milagrosa en el ayate o tilma de Juan Diego. Y aquí hay que ser muy prudentes, ¿eh? Porque a veces se ha dado un poco de sensacionalismo al hablar de estos temas. Hay quienes quieren ver milagros en cualquier cosita o detalle de Nuestra Señora de Guadalupe, que si tú a las estrellas del manto les pones notas musicales, suena una música X, que si están ahí los cerros de México o las estrellas y constelaciones del cielo de 1531. Yo soy muy escéptico en todo eso. Lo mismo con las figuras de los ojos. Mi problema con la figura de los ojos es que la persona que dijo descubrirlas, lo que hizo fue que escaneó con escáneres de los años 80, o sea, un escáner viejísimo, que hoy no serviría para nada, escaneó una fotografía y luego le hizo zoom dentro de la computadora y dice haber visto estas imágenes. Yo digo, sí, pero eso, o sea, no estuviste ahí viendo a los ojos de la Virgen directo en el ayate, sino que escaneaste una foto y la ampliaste con zoom. Y lo que vemos ahí no son, o sea, no son humanos como, digamos, tú y yo.
tú y yo que ahorita nos vemos aquí en la pantalla, que si alguien nos está viendo, te ve a mí más grande, a ti más pequeño, y como que se ve muy clara la figura humana, bien distinguible, ¿no? Lo que se ve en los ojos de la Virgen no es eso. En esas figuras que nos muestran son una serie de manchas a las que se les delinea, se les pone una línea para darles esa figura. Y yo soy un poco dudoso en cuanto al método, al método científico. No me acaba de convencer esos estudios sobre los ojos de la Virgen. Segundo, lo de la tinta y los materiales. Ahí, para que veas, hay un estudio más serio hecho con fotografía infrarroja por 2 norteamericanos, que lo que dicen es que ante la luz infrarroja, según ellos, hay 4 partes en la imagen guadalupana que para ellos son originales. El rostro, la cara con todo y cabello, el manto azul, la túnica rosada y las manos. Para ellos esas son partes originales que los demás pueden ser añadidos y dicen que esas partes originales no parecen tener ningún tipo de pincelada o técnica y que ante la fotografía infrarroja no entienden ellos cómo se plasmaron esas partes. Dicen, ¿cómo están pintadas o impresas en la tela? No lo sabemos, no con la fotografía infrarroja. Y ellos dicen, y me parece muy prudente de su parte, quizá algún día, con el paso del tiempo, alguna otra técnica científica nos dé más luz sobre el asunto. Con nuestras herramientas de fotografía infrarroja, no podemos explicar cómo se hizo esas partes de la Virgen. Yo digo, está bien, me gusta que son humildes y dicen, mis conclusiones son limitadas. Ellos dicen que habría que hacer un análisis químico a la yate para ver qué material hay ahí. Pero bueno, la iglesia no va a permitir eso porque temen que para eso haya que hacer una prueba de tipo destructiva y pues tampoco vamos a echar a perder a la Virgen Guadalupana solo por satisfacer una curiosidad un tanto morbosa, ¿no? De saber de qué silicatos o qué óxidos hay ahí, si es que los hay. No, evidentemente no. Pero yo siempre digo, mira, lo importante para mí más que la imagen original milagrosa, para mí lo más importante es lo que ella representa, este mensaje de maternidad, de unidad, de conversión, que funcionó en su momento y que sigue funcionando. Digamos, los estudios científicos para mí son secundarios, son importantes, pero secundarios. Muy interesante, muy interesante. Bueno, voy a agradecerle a los que están escribiendo, mantener el orden y el respeto con respecto a este tema. Yo sé que hay personas que no creen en lo que se está hablando aquí. Obviamente, esto es cuestión de fe, esto no es cuestión de, de si eso no es original, pero es cuestión de fe mayormente. Así que los que no creen, por favor, mantengan el orden. Aquí hubo uno que se metió y empezó a darle unas cuestiones ahí que había que mantener el orden. Y a los que creen, por favor, no le tiren a los que no creen tampoco, porque ataques personales como que no es muy bueno en estos programas. Otra objeción que he visto mucho y he escuchado también con respecto a lo de la Virgen de Guadalupe es que es una virgen, o sea, una vocación que es muy parecida a la que es de España. ¿Qué se puede decir sobre eso? O sea, que es una vocación parecida a la que es de España, creo que es, si no mal me acuerdo. A ver, lo que pasa es que en España, en Extremadura, hay una advocación guadalupana, una Virgen de Guadalupe de Extremadura, pero no se parecen. Si ustedes buscan en internet pueden encontrar que la Virgen de Guadalupe de Extremadura es una Virgen negra con un niño en brazos y con una composición triangular, más o menos, ¿sale? Entonces no es, a nivel iconográfico no se parecen, no, en absoluto. En lo único en lo que se parecen son en el nombre. Lo que dicen es que hay una virgen en el coro del monasterio de Extremadura que sí se parece a la guadalupana. Yo les encuentro bastantes diferencias, ¿eh? Esta objeción o esto que dicen es como para decir, no, no es que se haya parecido, es que alguien vio a la de Extremadura, la copió y la pintó aquí en México y después dijeron que se apareció. Bueno, mira,
yo a esto respondo, más allá de esa es la Virgen de Extremadura, exacto. Yo lo que respondo es, mira, más allá de si se parecen o no se parecen, obvio que se van a parecer, porque es la figura de una mujer, a fin de cuentas, la Virgen María es una mujer. Si la pinta Dios o si la pintan los hombres, van a pintar a una mujer, por fuerza que se han de parecer en algo, ¿no? Una mujer pintada por Dios, una mujer pintada por hombres, se tienen que parecer. Pero para mí lo importante como historiador es, ok, déjate de los parecidos, dame las pruebas documentales. ¿Cómo me demuestras documentalmente que alguien dijo, voy a pintar a esa virgen y que la pintó? ¿Y cómo me demuestras que alguien dijo, vamos a decir que esta virgen pintada en realidad se apareció y que hay un milagro y vamos a engañar a la gente? Es un desafío. Demuéstramelo históricamente. Si me lo demuestras históricamente, hasta yo voy a decir, ¿no? Sí, es como muchas vírgenes. O sea, la mayoría de las advocaciones de la Virgen María no se refieren a apariciones milagrosas, se refieren a vírgenes que fueron pintadas según los cánones de una sociedad, los cánones sociales, étnicos, fisionómicos, también de moda, de vestimenta, de un pueblo, ¿no? Yo he visto vírgenes japonesas, con rasgos japoneses. He visto vírgenes chinas, he visto vírgenes negras que representan a la Virgen María negra, con el cabello rizado, corto y con un niño negrito en brazos, la Virgen del Congo, la Virgen de algún lugar de África, y de acuerdo, se han pintado de muchas maneras a la Virgen. Entonces, si algo así hubiera sucedido con la Virgen de Guadalupe, yo voy de acuerdo y digo, ok, pero es que eso es lo que no se ha demostrado. No hay ningún documento donde se demuestre, alguien la pintó y la inventó. Y sí hay documentos que indican desde el siglo XVI que ya se le daba por aparecida, que se le creía como aparecida, que se tomaban en serio esto. Bueno, el mensaje guadalupano, yo siempre he dicho, demasiado genial para que lo hayan planeado los españoles. O sea, los españoles no comprendían la religión indígena como para inventar estas palabras en boca de la Virgen. Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, creador de la gente, dueño del cerca y del junto. Son nombres dados a la deidad suprema de los nahuas, de los pueblos del centro de México, y ni los frailes ni los españoles entendían la religión indígena como para hacer esta jugada maestra. Yo siempre se lo digo, él me dice, claro, es que la inventaron para lograr convertirlos. Sí fue un movimiento muy astuto. Les dijeron que se apareció para lograr que se convirtieran. Yo siempre respondo, oye, tengo dos problemas con esto. Primero, ¿por qué no hicieron eso en todos los países? ¿Por qué no les inventaron una virgen a los luteranos en Alemania? Porque ya ves cómo si es Dios católico y la virgen es católica, ¿por qué no les hicieron eso mismo a los incas en Perú? ¿Por qué no lo hicieron en Oceanía, en cualquier lugar al que fueran? Va, qué casualidad, se aparece la virgen y dice que vengan aquí, que yo quiero estar con ustedes, ¿no? Primera objeción, ¿por qué no lo hicieron en todas partes? Segunda objeción, oye, estás tachando de tontos a los indígenas. Qué fácil es engañarlos. Les dices, mira, se apareció la Virgen y dice que quiere que te hagas cristiano y se van a convertir así de tontos son. Más bien es que el mensaje era para ellos, lo entendieron de una manera que solo ellos lo podían entender y por eso se convirtieron. Pero no eran tan tontos. Ellos tenían una religión lo suficientemente sofisticada y lo suficientemente compleja como para que al oír un mensaje hicieran un análisis propio y lo procesaran dentro de sus propios términos religiosos. No es tan fácil engañar a la gente como algunos creen. Lo que pasa es que es muy fácil subestimar a otros pueblos. Son los católicos, son borregos y creen muy fácilmente. Sí, subestimar al otro es muy fácil, pero en gran medida es gratuito. Nosotros tampoco vamos a caer en el error de subestimar, por ejemplo, a los protestantes, ¿verdad? Y decir que pobrecitos, que no saben nada, que son tontos. No, no subestimemos a la gente. La gente en promedio, la gente es inteligente y sabe distinguir entre un mensaje positivo y una mentira piadosa. En promedio, digo. Es muy interesante porque para ese tiempo no tienen la misma tecnología de hoy en día. Que hoy pues vemos personas que ven imágenes donde quiera, tú sabes. Eso tiene un nombre que ahora se me olvidó cuando ve donde quiera imágenes o apariciones.
Pero para ese tiempo no creo que se le estaba diciendo por radio o por algo que habían apariciones, no sé, en otros lados, por acá, los indígenas, y los indígenas se dejaron influenciar para que se inventaran esa aparición. No, no lo creo. O sea, sería algo muy lógico, entendiendo la época y lo que sucedió. Podemos entonces concluir, Jesús, para ir culminando ya. Podemos entonces concluir que hay suficientes documentos históricos que nos certifique de que hubo un suceso sobrenatural o un suceso que cambió el curso en la fe de los indígenas de ese tiempo en Guadalupe. Bueno, aquí voy a sonar un poco heterodoxo, incluso he tenido algunas discusiones sobre estos temas con mis colegas guadalupanos, de donde yo trabajo y pertenezco. Tenemos documentos históricos para demostrar que desde muy pronto los indígenas creyeron en las apariciones guadalupanas y se convirtieron al cristianismo. Sí. Estos documentos históricos demuestran entonces que hubo un suceso sobrenatural. Ahí es donde yo digo, no. No, porque ese era el argumento de muchos defensores de la aparición en los siglos XVIII y XIX, sobre todo en el XIX, que es el siglo del positivismo, un siglo muy riguroso, ¿no? En lo histórico. O sea, no, es que mira, los indígenas dicen que se apareció y creían en ella, por lo tanto se apareció. Yo digo, no, hermano, es que eso es como decir que la prueba de que Dios existe es que los evangelios dicen que existen. No, siempre para creer en lo sobrenatural se necesita la fe. Los documentos históricos no demuestran algo sobrenatural, demuestran que la gente cree en eso. Tú te puedes sumar a esa creencia o no, pero si te sumas, ahí está operando la fe, que está más allá de los documentos históricos, porque de lo contrario, ¿para qué quieres la fe? Con que leas el Nican Mopowa y el documento histórico, ahí está, ¿no? Es incontestable. No, los documentos históricos son contestables, son analizables y se deben analizar, es lo que yo digo. No hay que tener miedo a esto. Miren, aquí les quiero compartir un par de cosas. Yo he pasado por pruebas muy duras, pero muy duras, de mi guadalupanismo, de mi creencia en las apariciones guadalupanas. 2 veces en mi vida he puesto a prueba esto de manera muy dura, con cartas antiaparicionistas del siglo XIX, donde yo no tenía ni cómo contestar, porque yo no había estudiado el tema, y fue un shock para mí, un shock impactante. Y después, al hacer mi tesis de historia en la maestría, también es que ahí me decían, oye, es que si tú pones a Dios en la historia, ya no necesitas justificarlo, porque con tu creencia todo queda validado, ¿no? Haz a un lado tus creencias y estudia el tema como si no creyeras en ellas. Me hicieron hacer esto y yo tuve que hacerlo y puse a prueba mi propia fe en lo sobrenatural, ¿no? Pero mira, cuando haces esto y te lo tomas en serio, la fe sale fortalecida. Cuando te enfrentas a las objeciones directo, de frente y sin miedo, la fe sale fortalecida. Por eso me gusta la apologética, porque como vas frontalmente contra los argumentos, si te lo tomas en serio y les haces un análisis, pero un análisis a fondo, sale fortalecido. Yo por eso les digo a los que nos escuchen, no les tengan miedo. Es que si te hablan que vamos a hablar de Eucaristía, del Papa, de la Asunción, del Purgatorio, de lo que quieras, ¿no? Digo, de acuerdo, pero con una condición. Deben hacer un análisis de ida y vuelta al 100%. Si nada más te quedas con el poderoso argumento del hermano separado, a lo mejor te convence y pierdes tu fe católica. Lleva el argumento también de vuelta. ¿Qué han dicho otros católicos sobre esto? Estas objeciones que me plantean, ¿de verdad no hay respuesta? ¿De verdad ningún católico ha respondido a esto? Hay que buscar. Y a lo mejor ahí están las respuestas y te vas a sorprender. A mí fue lo que me pasó. Encontré respuestas y análisis sobre el tema guadalupano que yo no me esperaba y que dije, vaya, yo no sabía todo esto. Ahora entiendo por qué no pude contestar esos argumentos, por ignorancia. Pero no lo hemos dicho siempre, católico ignorante, próximo, protestante. Eso es muy cierto, ¿eh? O sea, y no estoy subestimando aquí a los protestantes serios que estudian su fe, sino a los católicos que por no estudiarla, cualquiera los convence. Bueno, eso sí, hermano. Muchos cuando se ponen a estudiar en serio dicen, caray, estudiando en serio veo que la Iglesia Católica no era tan mala como me la pintaron.
Bueno, pues no es que no sea tan mala como te la pintan, es que la Iglesia Católica tiene un montón de cosas muy buenas, increíbles, pero hay que buscarlas y conocerlas. Entonces es lo que pasa aquí. No, los documentos históricos no bastan. Necesitamos además la fe, y la fe es un don de Dios. Sí, aquí escribe un suscriptor de unos nombres, una suscriptora, Adriana, de que sí se hicieron pruebas a la tinta del yate, la yate que se llaman, le dicen. Le hicieron pruebas y dice que no tiene colorantes naturales ni animales. Bueno, eso hay que verificarlo. Sería bueno verificarlo, a ver si eso es así. Yo soy Sí, biólogo y a mí me gusta ver por lo menos los documentos originales de la investigación. Yo conozco personas que son protestantes que yo le he enviado unos documentos que tenía, ya creo que los extravié, pero lo puedo conseguir otra vez, con respecto al carbono 14 recientemente que se ha hecho con lo que es el manto de Turín y todas esas cuestiones. Y ellos han dicho que sí, que es sorprendente los hallazgos que se han hecho con ese manto, todo lo que se ha hecho, o sea, científicamente, hablando científicamente. Pero sería bueno verificar con ellos también esos documentos. sí, de hecho, mencionó a Richard Kuhn. El problema es que no hemos visto nunca, yo no he visto jamás el documento de Richard Kuhn donde afirma eso. Y se ha buscado, no soy el único que lo ha buscado, muchos lo han buscado, nunca ha aparecido. No sé si recuerden ustedes o conozcan, no es un buen nombre precisamente, pero JJ Benítez, el autor de Caballo de Troya, estuvo investigando también sobre la Virgen de Guadalupe y él entrevistó a muchas personas. Él tenía la facilidad de moverse por el planeta, de viajar y de moverse. Y él entrevistó a Aste Tonsman, ahí mencionado, y a otros pintores y médicos oftalmólogos que examinaron los ojos de la Virgen. Y él lo que dijo fue que no encontró nada sobre Richard Kuhn, lo quiso ir a entrevistar, pero Kuhn ya había muerto. Y que de hecho no encontró nada sobre Richard Kuhn. Yo también lo he buscado, hemos hecho mis colegas y yo esfuerzos en ese sentido, pero no hay nada parecido, porque, a ver, para determinar con una prueba química de 1936 que no hay colorantes vegetales, animales ni minerales, como dice uno, ¿qué clase de prueba hizo? No sabemos. Si Kuhn hizo algo, no tenemos idea de qué hizo, si es que hizo algo. Y lo que a mí me llama más la atención es que muchos libros repiten el dato de Kuhn sin dar ningún dato al respecto. Kuhn hizo esto y dijo esto. Kuhn hizo esto, dijo esto. Y las fuentes, no hay fuentes. Por eso digo, hay que ser muy críticos. No porque algo nos convenga, ya de inmediato hay que tomarlo y sí, es verdad. Búscalo, averígualo, investigalo y si lo encuentras, felicidades. Si no lo encuentras, déjalo ahí como una referencia por investigar. Eso es Sí, lo que yo opino sobre. es todo lo contrario con el de manto Turín, porque el manto Turín, cuando se hizo la primera prueba de carbono 14, que lo hizo el mismo científico, se encontró obviamente la desviación que apareció y que todo el mundo reportaron, pero nunca reportaron la segunda prueba que le hicieron, que el mismo que hizo la prueba se dio cuenta de que había telas distintas entrecruzadas, porque obviamente pasó un incendio y las monjas lo que hicieron fue tratar de arreglarlo. Cuando se dio cuenta de que estaba de eso, con calma separaron los hilos, las telas y comenzó a hacer prueba de carbono con la tela original, con la que es original de eso y salió con que databa para el tiempo de Cristo, o sea, para aproximadamente el año 40, al año 50 cerca de Cristo. Y ese documento de ese hallazgo está. O sea, esa prueba sí está. Por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe no se le han hecho pruebas de carbono 14. Entonces, no tenemos la datación por ese método. Sí tenemos datación en el sentido de que, bueno, siempre ha estado ahí en el Tepeyac y desde el siglo XVI se ha venerado ahí, se ha seguido venerando y ahí sigue. Entonces, por eso es que no ha sido necesario en este caso hacer una prueba de antigüedad. Le han querido hacer pruebas para ver si es pintura, si no es pintura, cómo está hecha, qué técnica se utilizó, y ahí es donde no ha aparecido lo suficiente. Entonces, bueno, alguien mencionaba aquí abajo, veo lo de Apocalipsis 12. Sería un poco largo, mi hermano, pero mira, ¿sabes quiénes sí lo hicieron? Los criollos del siglo XVII.
que incluso van muy lejos, para que veas que de repente a Dios tú lo puedes utilizar a tu antojo si hace falta. Ellos decían que sí, como la Virgen de Guadalupe es la viva imagen de la Virgen de Apocalipsis, México equivale a Patmos, y aquí hay un segundo Apocalipsis y una segunda revelación divina. Y yo digo, espérate. Más despacio y con mucho gusto analizamos eso. Si quieren, otro día dedicamos un programa a todas esas, ¿cómo diré? Figuras criollas, figuras guadalupanas hechas por los criollos. Es que los criollos eran bárbaros. ¿Pero por qué eran bárbaros? Porque los criollos tenían que decir que ellos eran los consentidos de Dios, no España. Un día recuerden que los criollos van a querer independizarse. Para independizarse tienen que justificar que ellos merecen ser independientes. Y lo van haciendo en este sentido. La Virgen se quiso quedar en México, por lo tanto, Dios nos quiere más a nosotros que a España. Clarísimo. Y ustedes y yo decimos, pero ¿a quién se le ocurre? A los criollos de esa época. Barrocos para más detalle. Y los barrocos a todo le adornaban, todo le movían y todo lo jalaban a su conveniencia. Si es necesario que la Virgen sea criolla, la hacemos criolla, pero no era indígena la Virgen, no era morenita y hablaba en náhuatl. No, la hacemos criolla, porque necesitamos que sea criolla. De ahí viene lo de Apocalipsis, ¿eh? Yo no sé si para culminar, creo que con esto lo puedo culminar. No sé si en el libro que yo acabo de enseñar, que es la información es de 1666, creo que se llamaba el libro. Es un libro que lo hicieron, fue que compilaron un libro. No sé si hay documentos ahí escritos por el mismo obispo de ese tiempo. ¿Lo hay? No. Esa es una de las objeciones que más se han hecho y que hasta el momento sigue siendo válida. No hay documentos del arzobispo Fray Juan de Zumárraga sobre las apariciones guadalupanas. Eso sí es cierto. Ha habido datos de que pudo escribir, pero se perdieron. Y hay 2 documentos que sí existen, pero en un documento no está clara que sea su autoría. Está en duda su firma y su letra y no se ha estudiado a fondo. Y en otro documento lo que no está claro es de qué está hablando el obispo. El obispo le escribe a Hernán Cortés diciéndole que lo invita a la Ciudad de México a celebrar algo, pero no le dice a qué. De aquí ya estamos celebrando, venga, lo esperamos, todos estamos contentísimos, ¿no? Y uno dice, ¿y qué están celebrando? Y algunos dicen, claro, la aparición guadalupana. Y otros dicen, no, a lo mejor están celebrando el cambio de audiencia, porque todo el mundo se puso contento cuando la corona destituyó a la primera audiencia para nombrar a la segunda. Puede ser, o sea, no. Mientras tanto, yo acepto esta objeción. No hay documentos de Zumárraga, no es suficiente para mí, digamos que yo no me conformo con esa objeción, pero sí es cierta. O sea, admitamos, qué sí tenemos, qué no tenemos. Los historiadores deben hacerlo así. ¿Qué tenemos, qué no tenemos? Ya lo decías tú hace rato. No tenemos los originales manuscritos de los evangelios, hay que admitirlo, ¿no? Sí, sin miedo, no hay problema. Así es. Bueno, creo que ya con esto podemos culminar en la clase de hoy, una clase muy interesante, la considero demasiado interesante. Yo soy puertorriqueño y de verdad que aquí pues se celebra también el Día de la Guadalupana, pero no es tanto la vocación a Guadalupe. Aquí yo creo que es la María de Altagracia, si no me acuerdo. Y creo que también la Virgen del Perpetuo Socorro, como estaba indicándole tras bastidores. Pero sí, también tenemos día para que es el 12 de diciembre, si no mal me acuerdo, 12 de diciembre, que es el día de la Virgen de Guadalupe, y nosotros le cantamos también a esa vocación, a ella también para eso. Y pues son unos temas interesantísimos, muy buenos para aprender. Así que le agradezco, Jesús, gracias por visitarnos aquí. A los que llegaron tarde, lo están escribiendo, a los que llegaron tarde, denle para atrás el video se va a quedar aquí para que ustedes cojan la clase y la sigan aprendiendo. Es muy importante que aprendan de estas clases y así pues sigan creciendo en la fe y creciendo en conocimiento, así que es muy importante. Gracias, hermano Jesús Roldán. ¿Algunas últimas palabras que quiera decir? No, pues nada, igual que los criollos, por ejemplo, utilizaban a la Virgen para sus fines en ese momento, yo no crean, yo también la utilizo, pero espero que para fines positivos. Este 8M, yo siempre les digo a mis alumnos, o sea, ¿quieren un ejemplo de mujer como símbolo importante y poderoso?
la Virgen María. No digo solamente la de Guadalupe, vean a la Virgen María. No se queden con las activistas del feminismo. Hay mujeres que han cambiado la historia, pero a nivel de siglos, de milenios. Está la Virgen María. Yo siempre la pongo como modelo de mujer en este 8M. Y nada, pues es un gusto. Yo estoy a sus órdenes por si en algún momento dado quieren que profundicemos en algún otro asunto. Es un tema muy extenso. Llevo años estudiándola y no he acabado, porque es un tema inabarcable en su totalidad. Pues ha sido un honor, hermano, y bendiciones a todos. Claro, gracias por visitarnos, hermanos. Y obviamente, sí, como era de esperarse, felicidades a todas las mujeres. Nosotros dependemos de ustedes y ustedes dependen también de nosotros, así que nos hacemos falta de parte y parte. Así que olvídense de esos comentarios que dicen por ahí, por otro lado. Así que muchas felicidades a todas las mujeres y quiero felicitar a tres especialmente, que son parte de mi vida, que es a mi Santa Madre, a mi suegra y a mi esposa. Muchas felicidades. Bendiciones a todos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Que viva Cristo Rey y Santa María siempre Virgen. Viva. Gracias. Bendiciones. Hasta luego.